La colonización europea de Canarias planteó una dramática y decisiva relación de supervivencia entre el hombre y las islas. Era esencial aprovechar los recursos naturales, pero sin que esta explotación los pusiera en peligro o los agotara. Una situación que los siglos no han solucionado y continúa aún en la base de toda reflexión sobre el desarrollo y futuro del archipiélago. Aquel paraíso natural que los aborígenes canarios administraban con sabiduría, amor y respeto, no pudo mantenerse intacto ante la presencia expansiva de una población foránea, con una tecnología y unos fines económicos ajenos por completo a la cultura primitiva que sustituía. El hacha y el arado entraron en acción y comenzaron a convertir el bosque en tierra de labranza, a talar sin descanso sus árboles para obtener madera con la que construir edificios y barcos, calentar los hogares y alimentar el incesante fuego de los ingenios. La colonización engulló con salvaje glotonería la masa forestal de Canarias. Los bosques isleños, como si de un soberbio animal herido se tratara, hubieron de refugiarse en zonas ásperas y cumbreras, allí donde al hombre le fuera muy difícil la existencia y la grandeza del paisaje contuviera en parte la furia de la tala. Por fortuna, sobreviven santuarios del bosque canario que nos muestran el pasado y nos advierten sobre una delicada realidad ecológica que ya no puede seguir siendo ignorada. Uno de estos ejemplares reductos donde sigue reinando el pino canario junto con otras muchas y valiosas especies es el municipio de Garafía, en el norte de la bellísima isla de La Palma. Hace más de 400 años, el obispo Cámara y Murga se refirió a Garafía como la más quebrada y áspera tierra del mundo. Y no exageraba. Hasta los años 80 del presente siglo, llegar hasta el municipio era casi una proeza. Había que ascender trepeantes caminos de barro e invertir muchas horas en el recorrido desde la capital hasta Garafía. Y es que la vida del garafiano ha sido siempre dura y esforzada. El hombre garafiano vive del monte y para el monte. Desde él le llegan los bienes, el trabajo y el sustento, pero también el temor y la tragedia. La permanente amenaza del fuego, el incendio devastador que sin aviso puede acabar con su medio de vida. El hombre garafiano ha señoreado en una grandiosa soledad compartida con el bosque y sus múltiples especies. Y nada parece más razonable que cuidar las fuentes de riqueza de que dispone. Bien lo saben aquellos que se quedaron en la tierra y aquellos otros que, obligados por la necesidad, marcharon a buscar una vida mejor. El hombre garafiano ha tenido que sobrevivir luchando con el monte y por el monte, amén de soportar rígidas prohibiciones de quienes, por lo general, poco o nada sabían de sus necesidades. Leyes que caen más sobre quienes no se mueven del lugar donde nacen, trabajan y mueren, que sobre aquellos otros que van y vienen a su negocio y cuando han cogido lo que les interesa, se pierden lejos con las ganancias. Senderos Isleños, con la ayuda de algunos garafianos, quiso reconstruir parte de esta dura historia, la de un puñado de hombres que con tremendo tesón y esfuerzo ha sabido sobrevivir con la misma dignidad y orgullo que los majestuosos árboles de su monte. Una existencia que después de tanto despoblamiento forzoso tiene bastante de voluntariosa elección, resistir con lo propio
con una dignidad que da respeto. Es el caso de Calla y Cayo, que cada día acuden al monte a cortar cuanto necesitan para atender a su ganado. Se sirven a sus anchas en esta monumental despensa. Buscan y seleccionan los mejores matos tanto para alimentar su ganado como para darles echaderos confortables. Y aunque es grande la variedad de productos que brinda el monte, el alimento preferido de los campesinos para los animales es el tagasaste. El trabajo de esta pareja de campesinos no está sujeto a horario, pues atender al ganado exige absoluta dedicación, y desde que despunta el día van en busca del sustento. A golpe de machete recogen las plantas forrajeras que necesitan para el ganado y cargan su transporte. En la casa seleccionan la ración diaria de los animales. Lo demás se pica y distribuye en las cuadras para transformarlo en abono. Y no todos tienen transporte para ello. Los ayuntamientos cumbreros tienen parcelas de monte y existen también otras de propiedad comunal y particular. Estas parcelas se arriendan para su explotación controlada, que se rige por leyes forestales cada vez más estrictas y vigilantes. La figura del leñador o del carbonero, libre en plena naturaleza, tomando a voluntad lo que necesita del monte, es hoy parte de la vieja leyenda. Y las talas, pese a ser grandes y dejar anchos claros en el bosque, están controladas rigurosamente por la ley. Aunque el pino es el árbol más codiciado, en el monte se dan otras muchas y valiosas especies de gran utilidad, como el aceviño, el brezo y la falla. De todos ellos se sacan varas para tomateras, para levantar empalizadas, para hacer horcones de plataneras. Manuel Rodríguez, Manolín y sus hijos Juan y Benigno talan una zona del tablado llamada La Trabanquera. Trabajan duramente para atender un pedido de varas y de carbón. En esta ladera del monte, estratégicamente seleccionada, cortan los palos más rectos. La forma natural de cada vara se adecúa para uno u otro menester. Aquí nada se desprecia. Todo es útil y necesario. Y lo que no sirve para hacer varas, horcones, cujes y otros soportes y materiales agrícolas, sirven de leña para hacer carbón. Lentamente, a golpe de machete, el hasta hace poco denso paisaje forestal se va apilando en distintos puntos del camino.
Las ramas menudas y el follaje sobrante de estos trabajos se procesan con una picadora, ingeniosa y utilísima máquina de invención local, que convierte estos materiales excedentes en cama para los animales, de los que más tarde se obtendrá un excelente estiércol para la agricultura. Las actividades fuertes, las más importantes y tradicionales del monte, la tala de varas, la obtención de carbón y la madera de pino, aunque en pequeña medida, continúan. Y aunque sean una sombra de su pasado, los procedimientos empleados son los de siempre. Manolín y sus hijos continúan haciendo toda clase de soportes de madera para la agricultura que exportan a las islas con menos madera como Fuerteventura y Gran Canaria. Pero los modernos materiales, con costos más bajos y de mayor duración, son una competencia que poco a poco va relegando su trabajo a pedidos muy esporádicos, y por todas partes pueden verse amontonadas gran cantidad de materiales en espera de embarcarlos. Antes que negocio, parece que Manuel y sus hijos sigan trabajando porque llevan el monte en la sangre. Estaba dando para vivir, pero ya no va dando. Ya no va dando para vivir porque resulta que ya todo es a base de tubos, de cabillas de hierro, de hilos, en fin, que todo ya lo van modificando, invernadero, pues todo eso va con hilos dentro. Antes llevaban palos para ponerle dentro del invernadero para amarrar la pimienta, pimentón o lo que sembraban dentro de ahí, pues mejor dentro que fuera. Entonces resulta que ya esto se va quedando, ya esto se está acabando, pero ya. Porque el año pasado ya nos llevaron en las varas. Nosotros tenemos ahí en San Antonio unas pocas botadas allí que ni las hemos recogido. No las tenemos ni montones. Por el año pasado las llevaron, se quedaron. Los palos sí los llevaron, pero las varas no. Y las otras están ahí dentro, por ir para allá, pues ya no para allá, hay montones ahí. Vamos a ver si este año llevan algunas, si no, se quedan, se pudren ahí. Como hay que seguir viviendo, Manuel, Benigno y Juan volvieron a rescatar el viejo oficio de carboneros, que nunca dejaron del todo. Preparar una horna de carbón es un trabajo en el que parece como si el reloj se hubiera detenido y el calendario no existiera. Son, seguramente, los últimos carboneros garafianos. La preparación de la horna es labor muy delicada. Primero hay que elegir un terreno apropiado junto a una ladera y desbrozarlo, habiendo observado previamente la dirección del viento dominante en la zona y las posibles corrientes de aire, pues los riesgos de una horna encendida en medio del monte no solo son para los carboneros, también pueden comprometer gravemente al monte. Junto a este terraplén se van colocando los troncos, las madres, en capas paralelas y cruzadas entre sí, formando lo que se conoce como la cama. El carbón vegetal fue desde el principio mismo de la colonización un producto de primera necesidad en el archipiélago. Con el relevo de otros combustibles derivados del petróleo y con la expansión de la electricidad, el carbón vegetal ha perdido su antigua importancia hasta convertir su obtención en una actividad prácticamente marginal, cuando no prohibida. Los carboneros como Manuel y sus hijos, que todavía hoy continúan en activo, logran una producción muy limitada y costosa de un artículo escaso, incluso raro, que tal vez por eso mismo asegura su venta.
va toda igual que esto, menos que aquí ahora nos vamos marcando de que esto aquí tiene que ser estrechito para que vaya salga el fuego de aquí parejo luego. Y ahora aquí se va, como si dijéramos, anchándola aquí, y ya es lo mismo, por abajo va a ser la más ancha, ya para atrás va más ancha. Viendo trabajar a estos hombres en la soledad del monte, da la impresión de que hacer una horna de carbón es tarea sencilla, pero nada más lejos de la realidad. Solo la habilidad y la práctica que da la experiencia hacen que la dura tarea parezca fácil. Los palos se van seleccionando por tamaños para que la horna resulte pareja. Luego se van cubriendo con chasca, hojas y ramas y finalmente se cubren con tierra, asegurándose de que no quede ningún hueco o fisura por la que pueda entrar el oxígeno que provocaría la llama. Arriba, en la trasera de la horna, se dejan pequeños respiraderos a modo de chimeneas, por los que se escapará el vapor producto de la combustión incompleta de la leña. En la parte delantera se deja una pequeña abertura, la boca, para poder darle fuego. Una vez encendido, se cierra también esa abertura. En el interior de la horna, la madera se carboniza muy lentamente en una combustión sin oxígeno que impide que se produzca la llama, en cuyo caso la madera se quemaría y solo quedaría cenizas inservibles. Este proceso puede llevar muchos días y siempre bajo la vigilancia de los carboneros atentos a cualquier cambio o grieta en la estructura que pueda echar a perder el carbón. Cuando el respiradero no humea, se considera que el proceso ha concluido. Con sumo cuidado, se retiran ramas y tierra y se empieza a ver el estado de carbón al principio de la horna, es decir, en la boca, que es donde comenzó a arder y ya no existen brasas que puedan avivarse al contacto con el aire. Con largos rastrillos van sacando el carbón de la horna y extendiéndolo en la mayor superficie que el suelo permita y que su vista pueda controlar. Si algún trozo de carbón al contacto con el aire arde súbitamente, se sofoca con puños de tierra húmeda. Los troncos que no se quemaron se apartan y el carbón pasa a los sacos que en un irónico contrasentido son de azúcar blanquilla. El carbón no se saca de una sola vez. Desentierran solamente lo que necesitan según la demanda del mercado. El resto seguirá ahí, abrigado, a la espera de que se produzcan nuevos pedidos. De no ser así, el carbonero lo traslada y almacena hasta el momento de su venta. Juan Anelio Hernández también trabaja con carbón, pero lo usa a modo de combustible para activar el fuego de la vieja fragua heredada de su padre, en la que ejerce el muy antiguo oficio de herrero. En la trasera de su casa, situada en la zona cumbrera de Carmona, tiene su taller. Allí forja y repara Anelio todas las herramientas que el trabajo del monte exige. Machetes, podonas, hachas, azuelas, son instrumentos que pasan de mano en mano, uniendo generaciones y que deben cuidarse con el mayor respeto. Si bien hasta no hace mucho eran varios los herreros de la zona, en la actualidad Anelio es el único que todavía forja y compone las herramientas indispensables para entenderse con el monte. Y es que las herramientas son como una prolongación de las manos de cada garafiano, así que cada una requiere unas dimensiones, temple y afilado particulares, como es el caso de estos esforzados leñadores que a golpe de lima repasan el filo de sus hachas con un recogimiento casi ritual que precede a la tala de un magnífico y centenario pino. Senderos Isleños tuvo la oportunidad de asistir a todo el proceso de la tala y despiece de uno de estos ejemplares. Un pino cuyo derribo y aprovechamiento estaban ya legalmente determinados y que entraba en el restringido cupo de los pinos que pueden cortarse. En el silencio del bosque, entreverado de mil susurros,
Los golpes de hacha recrean un ritmo lleno de evocaciones de tiempos ya lejanos. Los hombres se aplican sin desmayo, golpeando con las afiladas hachas la base del pino. Es todo un espectáculo lleno de emoción y que conmueve. El pino, majestuoso, aguanta los embates de las hachas y el derroche de fortaleza de los hombres. Se resiste a ser abatido y no se doblega hasta el último golpe de las hachas, mucho después de que las heridas dejaran ver su recio corazón de tea. Hasta para caer derrocha dignidad. Con un único quejido quiebra y al caer cruje con un sonido poderoso y viril, como si el árbol supiera que ha de rebrotar y que no tardará demasiado en volver a señorear con su altura y arrogancia sobre el bosque. ¡Ya va! ¡Va! Ya se va. Ya se va. Dale otro golpe abajo. Aquí abajo, aquí abajo. Cuidado, Roja. Ya va. El corte es limpio, perlado de diminutas y brillantes gotas de una resina fragante y transparente. Después, a golpe de hacha, se va despojando al coloso caído de la corteza que le protege, y sin ningún miramiento se busca en el centro la preciada tea. La forma tradicional es a base de cuñas y a fuerza de golpes de marrón. Aparecen, puntuales a la cita, los hermanos Arquipo y Cayo, con sus vacas, para arrastrar los troncos hasta el aserradero. El saludo sirve también para refrescar el gaznate y para entablar conversación. No le pasa nada. Dice, vámonos que está demente, que este está demente. Dice que me dice que fuera para la... ¿Tienes enreda? Esta pareja de animales, adaptados durante siglos a la fragosidad del terreno, precisan sin embargo herraduras para vencer la aspereza del monte. Van uncidos de manera singular y diferente al resto del archipiélago, no por los cuernos, sino del cuello, pues así, al parecer, disponen de mayor fuerza y se ciñen más a las exigencias del monte. La yunta arrastra los pesados troncos ladera abajo y toda la zona conocida como la Tablada de los Frailes, el ambiente se aroma de un intenso olor a tea. Las imágenes, los sonidos y los olores del pinar parecen invocar lejanas ausencias. ¡Ven acá, bien! ¡Cartagena! ¡Vamos a cerrar ahora! Julián, Mario, Isidoro y Cayo preparan el lugar elegido para instalar la serrería tradicional. Igual en todo a aquellas que en el pasado se preparaban clandestinamente y funcionaban de noche, robándole tiempo al descanso en plena oscuridad y burlando a las autoridades. Levantar la estructura es trabajo duro que requiere además de experiencia, fuerza y maña. Bueno, ahorita más
La gran sierra se prepara en medio de un ambiente distendido. Y el veterinario que le entendió 4 veces venir yo, pues a mí también. Y don Leandro cuando estaba criando. Esta vaca estaba esta mañana aquí. Ven. El tronco debe alzarse bien asegurado y amarrado, pues un fallo podría suponer que los hombres pusiesen sus vidas en juego. Se disponen varias cuñas para calzar el tronco. Luego se aploma. Cada paso tiene aires de ceremonia. 25 más. Sí. Así que mira, ve. Aguantarán los dos aquí acá. Y nos aguantarán los palos estos. Sí, hombre, sí. No tenga miedo que no se parte el palo. Mira, ve, Julián, búscame el nivel de que del hilo. No, pero aquí hay dos. La sierra, bien afilada y con la traba justa, debe engrasarse cuidadosamente para que la resina de la tea no impida su deslizamiento. Y se arranca a serrar. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Cayo hace de capitán y desde lo alto, manteniendo un raro equilibrio, dirige la operación. Julián, desde abajo, equilibra la sierra. Son viejos expertos los que inician el corte para que vaya aplomado. Luego se suma la fuerza de los más jóvenes que empujan la sierra hacia lo alto. Venga, tío. Venga, vamos a pegar. ¿Les ayudamos? Sí, claro, venga. No, me pegan hasta rodillas y ahí. Y sigue el monótono ritmo. Arriba, abajo, repetidamente. Así. A cada golpe, la estructura parece desmoronarse, pero resiste dignamente. Van abriendo el tronco a lo largo hasta dividirlo en dos para facilitar el transporte a hombros. Son viejos oficios y trabajos estos que los esforzados garafianos ejercen aún para vivir del monte. Quedan otros todavía que configuran el siguiente capítulo de Senderos Isleños, pero eso será la próxima semana. Deje que era Jorge antes que estemos en la... ¿Ah? Ya lo llevamos por la mitad. Vamos a separar. Agarra una y abre bien. No, dale tú con la barra para adelante a la cuña. Ahí, cuidado. No, tranquilo. Ahí está, ya está viendo más. Anda tú las manos, Mari, porque de para atrás. Ahora le damos un poquito. Cuando te avise, ya. Ya. Venga. Arrímelo allá, vuelan por otro que sale enseguida. Ahora esto sí sale rápido, para que salga todo constante. Ese no hay quien lo... La semana pasada tratamos algunos de los muchos trabajos que el hombre garafiano desarrolla para sobrevivir en el difícil mundo montuno que le rodea. Un universo en el que no solo debe soportar las penalidades del duro trabajo, sino también las rígidas prohibiciones que las leyes le imponen para conservar el monte en un estado de pureza que a nadie sirve, pues el monte, sin la limpieza y aprovechamiento que los campesinos han hecho desde tiempo inmemorial, sería selva impenetrable, tupida maraña vegetal de escasa belleza y núcleo de peligros y ruina.
Los esforzados campesinos de las cumbres palmeras han sabido armonizar sus vidas con la esquiva fortuna de la naturaleza de su bosque y mantener con él un justo equilibrio que, tras muchos años de relación, ha beneficiado a ambas partes. Ahora, las leyes no permiten un vínculo tan estrecho y la desunión perjudica seriamente tanto a la naturaleza como al hombre. En el intrincado bosque de competencias y legalidades parece vislumbrarse una leve permisividad en la relación campesino-monte, pero quizás sea ya demasiado tarde. Va. Aquí abajo. Cuidado, que baja. Ya va. El campesino, desesperanzado, buscó hace ya tiempo otros elementos sustitutivos y otros modos de vida. ¿No podemos contar? Sí. No, tengan a mí. Este jalo no es junto a mí. Me lo llevo yo para ir. No es tanto, coño. Pésalo para que vea. Ten cuidado con ese diablo. Suéltalo. Ahí va, ya. Ahora que te estemos filmando por atrás. Además de los leñadores y carboneros que ya hemos visto, queda todavía un pequeño número de personas cuyas vidas giran en torno a los escasos resquicios económicos que el monte permite aún. Así ocurre con los restos de la tala que tienen todavía utilidad para otros garafianos. Es el caso de Quiteria Rodríguez, que en su voluntaria soledad de Cueva de Agua sigue fielmente el dictado de la tradición. Ella necesita también del monte para hornear sus sabrosos dulces. Y desde temprana hora prepara la leña precisa para caldear su viejo horno. Quiteria es mujer dispuesta y práctica, de las que no miran para los lados cuando tiene que hacer un trabajo. Apegada a su tierra, nunca se sintió atraída por la fiebre de la emigración. Hizo la emigración al revés, buscando en su trabajo y en la oferta de la naturaleza montuna la subsistencia. Allí la vimos horneando sus deliciosos almendrados, mantecados, rosquillas, marquesotes, quesos de almendras. Quiteria, con su repostería, ha sabido, en su horno de leña, mantener de manera inalterable la tradición. La misma tradición que sigue perpetuando en su taller de carpintería en Santo Domingo, Víctor Hernández. Víctor
trabaja y perfila en su máquina los troncos de tea que compra en los desmontes. Antes de llevarla al taller, la tea debe airearse lo suficiente para que pierda la resina, con el fin de que las herramientas puedan trabajar con más facilidad. Los troncos que se trabajan en el monte se someten a distintos procesos. Al principio hay que empezar con máquinas, pues los antiguos procedimientos de tableado son en la actualidad demasiado pesados y costosos. Desde pequeño aprendió Víctor el oficio de carpintero, y aunque técnicamente su labor esté acorde con los nuevos tiempos, en cuanto al uso de nuevas tecnologías, los trabajos tienen el carácter y el aspecto de las antiguas labores artesanales. Víctor no abandona la esencia de la tradición, es decir, el trabajo hecho a conciencia, un acabado primoroso, la misma utilización de la madera que tuvieron sus antecesores. Sus manos, jóvenes pero expertas, y su buen gusto, dan a sus obras una calidad y un prestigio que avalan los muchos encargos que recibe. La tea ha sido la materia esencial para levantar los hermosos edificios y mansiones de la región. Son joyas de indudable valor que salpican todo el municipio de Garafía. Una de ellas es la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, en Santo Domingo, construida en 1591 y bendecida un año después. La iglesia consta de 2 naves edificadas en diferentes épocas. Recientemente restaurada, destaca en su interior la sobriedad de la cantería y los ricos artesonados en tea. El nuevo ayuntamiento, aunque está construido a principios de la década de los 80 y a pesar de mostrar una arquitectura moderna, mantiene total armonía con el entorno. El interior sigue el más puro estilo tradicional canario. Las vistosas galerías acristaladas y el trazado de la magnífica escalera interior le dan al edificio un vistoso acabado. También la muy antigua iglesia de San Antonio del Monte, erguida a principios del siglo XVI, nos muestra hoy este nuevo y magnífico aspecto después de sobreponerse a un voraz incendio a comienzos del presente siglo que destruyó todo el pinar de Garafía y del que aún quedan cicatrices en las jambas de la puerta que comunica el altar con la sacristía. Testimonio de otra de las muchas labores montunas lo constituye esta pila bautismal labrada en piedra e impermeabilizada con brea, pues la riqueza de estos montes y su aprovechamiento constituyeron el motor indispensable para que brotara con fuerza la construcción naval. Y al soco de la madera y la brea se construyeron astilleros que estuvieron activos hasta principios del presente siglo. Estos hornos de brea, hoy inactivos y fríos, reflejan ese pasado próspero que sirvió para abastecer las demandas de los astilleros establecidos en la isla. Abundan las noticias sobre veleros construidos en la isla de La Palma, como la Fama, la Amistad, el Triunfo, aunque el que alcanzó renombre mundial fue La Verdad, construido en 1873. Julián Castro, buen amigo y ameno conversador, nos relata lo que oyó contar sobre la brea y los hornos donde se hacía este esencial producto para el calafateo, y que además, por sus propiedades curativas, llegó a exportarse a Inglaterra como remedio infalible contra las enfermedades del pulmón. La brea me acuerdo de oír los cuentos, de que pelaban también los pinos, le sacaban los blancos, y luego
esa madera la hacían en tramos de trozos, la cortaban con hacha y la echaban en esos hornos para que la brea, al ir quemando la tea, salía la brea por una tarjeta que tenían debajo a otra pieza más abajo, y ahí recogían la brea. Y decían ellos que había veces que se estaba un día y una noche quemando el horno de brea para recoger la brea luego. Que luego tienen que dejarla enfriar porque eso creo que aguantaba temperatura brava de calor. ¿Y conoció usted a alguien que hiciera brea? Si usted conoció a alguien que hiciera brea. No, uno lo conocí, que lo llaman patas hebreas, que dice que quemó brea. Que luego era carbonero y luego quemaba carbón. Pero yo de ver quemando la brea no me acuerdo. Y para trabajar la tierra se ha pasado uno mucho trabajo. Se corta el estacón, la estaquilla, que se vende todo eso. El monte, que era muy grueso, se picaba y se hacía en carbón para venderlo. Y luego ese material, antes de la carretera, todo ese material se bajaba para abajo con bestias, para el puerto, para embarcarlo por abajo. En esos barquitos pequeños que eran barquitos de remo, ¿no? De vela. Ahí no venían nada más que barquitos de vela por la manga, que se pasaba para afuera la carga en una chalanita para el barco. Aquí había más de 300 bestias y todos los días daban ellas 2 viajes al puerto, cargadas de varas y carbón y cosas de eso. Había muchas personas que no tenían bestias y querían ganar una peseta. Bajaban las varas al hombro, para abajo, y carbón al hombro, que era la vida muy dura. Pasaron mucho trabajo. Y era tal la actividad que hasta 5 puertos llegaron a funcionar en la zona: La Fajana, Don Pedro, Puerto La Manga, Santo Domingo y Puerto Lomada Grande. Por aquí, venciendo las dificultades de este bravo mar norteño, los barcos de vela esperaban cargas de leña, brea, tea o carbón, que hombres y animales bajaban desde el monte hasta el embarcadero. Hoy solo queda de aquel esplendoroso pasado ruina y abandono. Testimonios que han quedado impresos en estos duros y escarpados acantilados. En este vivo y áspero mar naufragó en 1832 la fragata inglesa Eclipse, que perdió uno de sus tripulantes y toda la carga. Y viendo, carcomidos por el salitre y el paso del tiempo, estos almacenes, refugio de barcas y cargas, no hace falta tener mucha imaginación para reconocer la actividad y pujanza de este puerto. Cuando trabajaban la madera, Julián, ¿cómo era ese trabajo? ¿Cuánta gente iba ahí? La madera eran 4 individuos. Uno que era el capitán, el que cerraba de encima, y 3 de debajo. Y si era madera bruta, se podían poner debajo 4. 3 cerrando normal, y el otro se ponía por delante y daba las manos para ayudar a bajar la sierra para abajo, siendo tablas de caja. Y después dejábamos esa madera y luego con gente a lomo se transportaba esa madera para las casas, para donde uno quería hacer la casa. Que era un trámite de todo. Y todo ese trabajo se hacía de noche. ¿Por qué? Porque si no, el guardia estaba y si trincaba uno, como era madera fraudulenta, había que esconderse para traer la madera para hacer la casa. Y tenía que venir de noche. Y la vida era agotada.
Y el que no tenía bestias las traían al hombro. Si había bestias, se traían las bestias, pero si no, al hombro. Uno con una cosera, otro con dos, según tenían fuerza. Quizás uno de los relatos más precisos de cuanto nos hizo Julián sea el de este lugar, situado en los lomos de profundos barrancos, donde los campesinos levantaron sus modestas pero resistentes viviendas con espléndidos techos de tea que dieron origen al nombre de la zona, el Tablado. La tea, a la intemperie, castigada durante siglos por los rigores del frío, la lluvia y el calor, despojada de su protectora capa de resina, continúa aún hoy resistiendo inalterable el paso del tiempo. Esta mansión de Olla Grande, levantada en territorio de Quintos, de ahí su nombre, Casa de los Quintos, parece hoy un monumento al olvido. La belleza de esta construcción de estilo colonial, que luce un espléndido balcón corrido, gruesos tabiques y empinada escalera de tea, nos detuvo un momento. Después, Julián siguió evocando el pasado cercano. Luego usted para sembrar el trigo de recoger y eso había que labrar esa tierra con una yunta, un arado, que a lo mejor te enjugaba esa yunta por la mañana y cuando llevabas ellos una hora o dos labrando, se le rompía el arado, tenía que soltar esa yunta y volver a hacer otro arado para poder seguir labrando. Este sitio que hay aquí, mi padre lo trabajó todo con un hacha, una azada, arrancando los presos y arrancando la falla para poder tener, para sembrar que comer. Las papas y el trigo y todo eso. Y para trabajar la tierra se ha pasado uno mucho trabajo. Aquí, lo socorrido, lo barato, lo cómodo, era acudir a la madera para todo, incluso para salvar las dificultades que plantearon las carreteras cuando las comunicaciones llegaron a Garafía. Los profundos barrancos, testimonio de la abundancia de agua y la vejez de la isla, eran salvados por puentes construidos a base de sólida tea. Este, levantado en la zona de Carmona, todavía resistente y hasta hace poco única vía de comunicación entre Garafía y la capital, facilitó el desplazamiento de la única guagua que traía y llevaba viajeros, mercancías y recados. El viejo puente mantiene aún su armonía y firmeza. Pero la mayor dificultad para los garafianos la representa siempre el fuego. Mario Pérez nos habló de lo que significa un incendio en el monte. Los incendios son muy devastadores, ya que tenemos una zona muy amplia de pinal. Este pinal en esta época de julio, agosto, septiembre, pues está todo muy seco, ¿no? Es la época que cae la pinocha, y entonces generan incendios en montones de casos. También hay que reconocer que el pinal está muy poco limpio, tiene muchos desperdicios dentro de él. Hay, pues como sabemos, pinos secos en el suelo, leña, pinocha en cantidad, algo que en la actualidad no se está recogiendo. Pienso, es una opinión muy personal, que se debería de dar más facilidades en recoger todas estas cosas que están dentro del bosque y que no creo que le favorezcan en ningún sentido. Es evidente que el hombre garafiano
apegado a su tierra y dependiente de sus peculiares recursos, conoce bien los límites de esa íntima relación con el monte. Una equilibrada mezcla de respeto y audacia, junto a grandes esfuerzos y sacrificios, le han permitido hacer suya una región tan hermosa como exigente. El hombre garafiano ama y explota el monte, pero también le teme. Teme al incendio, al fuego que llega sin aviso, destruyendo y avasallando. Cuidado que esto viene y le coge aquí, ¿eh? El fuego es una sombra permanente que le quita el descanso al garafiano, una amenaza siempre al acecho que nubla la tranquilidad, pero que también agrupa en piña a la población cuando el peligro se desata. El fuego del monte es un riesgo al que siempre debe estar atento el garafiano. Esta angustia psicológica es como otro impuesto más, acaso el más gravoso, por vivir en el monte. Pero si bien es cierto que el garafiano ha tenido esa enorme despensa forestal a su disposición, sirviéndose a sus anchas de cuanto le hace falta, también es cierto que con la llegada del fuego su frágil economía se desmorona. Ya ha pasado en otras ocasiones, como en aquel fatídico agosto de 1902, cuando el monte ardió por completo, causando la ruina y la desolación. Hoy, los incendios se producen con más voracidad y en menos tiempo. Son muchas las causas, intencionadas unas, casuales otras. Son los nuevos tiempos, esos tiempos en los que se hacen las leyes en el mundo urbano, en los que se dictan prohibiciones sobre pastores y ganados, produciéndose el abandono de la agricultura, en el que se plantan de manera indiscriminada pinos y otras especies. Son nuevos tiempos en los que parece imperar el contrasentido, reservando el espacio de los hombres para el disfrute de los hombres. Nadie descansa cuando el monte se quema. No hace falta que para sofocar un incendio se hagan convocatorias. Todos, como si de uno solo se tratara, acuden con sus herramientas dispuestos a echar una mano. Ellos, los propios del lugar, saben dónde esperar el fuego, de dónde vienen los vientos, cuáles son los atajos, las profundidades de los barrancos. Y allí lo aguardan, provisto de todas las armas necesarias: hidroaviones, helicópteros, cubas, bomberos, todos contra un enemigo común, el fuego.
Pero, ¿cómo está el monte actualmente? Cuando la zona parece recuperarse de un largo y creciente despoblamiento y la acción de los incendios, siempre presente, se viene multiplicando en número y en intensidad en esta isla. Fernando Fuentes, ingeniero de montes, nos hizo a corazón abierto una sentida y actual exposición. Hubo un tiempo en que los pinos se quemaban cada 15 años, cada 20 años, cada 30 años, y ahora se queman a lo mejor cada 6 años, cada 7, cada 8. Se queman cada menos tiempo. Entonces habrá que ver qué ocurre si a lo largo del tiempo esto continúa sucediendo, si realmente el pinar seguirá o no rebrotando o en qué medida lo hará. Por ejemplo, en esta zona alta, seguramente es porque estamos ya en el límite del pinar, pero no hay regeneración. El pinar se quemó y no se ven pinitos pequeños, a pesar de existir grandes claros. En fin, esto, desde mi punto de vista, puede ser preocupante. No es preocupante ahora mismo, tal vez. Los pinos han rebrotado, cierto, pero podría llegar a ser preocupante. No sé en qué medida podría afectar esto. Yo, desde luego, sería partidario de que, si fuera posible, se pudiera volver, en fin, a efectuar un cierto aprovechamiento del matorral del monte, en fin, recuperar un poco lo que se hacía antes, porque eso es una labor beneficiosísima para el monte, para evitar incendios, para como tratamiento previo a los incendios, tratamiento preventivo es una labor buenísima, el hecho de que en el monte se haga algún tipo de aprovechamiento, pero no. Y además la gente se siente más concienciada en la defensa del monte, naturalmente, porque estás quitando algo que es tuyo, algo de lo que vives. Las talas programadas y la responsabilidad del hombre del monte parecen tener el mismo lenguaje. Y es que, cuando se conoce la profesión y se respeta el medio en que se vive, hombre y monte caminan juntos. Hoy parece que el turismo rural, en rápido aumento, puede proporcionar una fuente de ingresos complementarios o incluso suficientes para que la población de Garafía dependa menos directamente de su esforzada relación con el monte. Pero aún en ese caso, la fuerza y el dinamismo del entorno, la naturaleza cumbrera, bella y grandiosa, seguirá marcando las formas de supervivencia. Si el turismo rural se acerca a Garafía para gozar de sus singulares atractivos, entonces también los garafianos continuarán en gran medida viviendo del monte. Ojalá que estos presumibles cambios ayuden al regreso de cuantos se fueron sin quererlo y permitan quedarse para siempre a quienes nunca pensaron en abandonar la tierra de sus mayores. Era el momento del hasta siempre, y Manuel, Juan y Benigno nos acompañaron como si de su propia casa se tratara hasta un claro del monte. Nos alejamos. Atrás quedaba de cumbre a mar Garafía, antiguo término de Tegalguén.